Hola, muy buen día. Estamos aquí con nuestra invitada Ruth Cuellar, querida colega, psicóloga organizacional y pues con maestría en administración estratégica. Específicamente, pues bueno, Ruth tiene experiencia como coach de liderazgo consciente, también es docente en el Tecnológico Monterrey y por otro lado también nos está apoyando en diversos procesos de desarrollo con equipos en Metaula. Entonces, Ruth, bienvenida, muchas gracias por acceder a esta invitación y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Edgar. La verdad es un placer estar el día de hoy aquí. Me encanta compartir la experiencia, lo que podamos hacer y trabajar juntos siempre ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero Ruth, pues me gustaría mucho que en este compartir aprovechemos para dar información sobre la experiencia que has tenido y creo que por ahí hemos platicado con diferentes colegas que nos hablan acerca de que quieren empezar a hacer iniciativas para mejorar los ambientes laborales, para hacer empresas flexibles, responsables y ahora también lo que pues también estamos escuchando, empresas conscientes. ¿Nos podrías compartir, Ruth, dentro de tu experiencia, de lo que has visto, todo tu conocimiento también como coach, cuáles serían las diferencias entre una empresa tradicional, una empresa quizá responsable y ya pues esto que estamos viendo pues ya más nuevo, que son las empresas conscientes? Muchas gracias. Pues claro que sí te platico que para mí es un tema que me apasiona. Yo me considero y digo siempre en todos lados que soy una apasionada de las personas, ¿no? Las empresas al día de hoy empiezan a querer tener estas características o el tratar de evolucionar a ser queridas, ¿no? O sea, a ser aspiracionales para los colaboradores. Entonces empiezan a querer entrar o querer meter ciertos elementos de flexibilidad, ciertos elementos de bienestar, de equilibrio. Sin embargo, existen como características que cada uno hace y que son recomendables a veces y a veces no son recomendables, que lo hagan de cierta forma. Entonces, lo que yo llamaría, hay como tipos de acercamiento a la flexibilidad que puede tener una empresa. Hay momentos, hay una empresa tradicional que tiene indicadores, que su enfoque al 100% es hacia los resultados, hacia lo que ellos tienen en particular y lo único que les importa es el resultado de la empresa. Lo que se dedica al negocio. Exactamente, lo que están esperando que obtenga la empresa en sí, el resultado, el beneficio, el ser capitalista. Entonces, esta empresa, si quiere empezar a mudarse de inmediato, al ser una empresa flexible, al ofertar diferentes beneficios para sus colaboradores, puede llegar a ser difícil. Puede llegar a ser difícil porque el enfoque principal que tienen está todavía en la empresa. Entonces, he tenido la oportunidad de ayudar a estas empresas, sin embargo, son pequeños elementos que ellos pueden empezar a hacer como el enfocarse en los valores que los fundaron y de los que están orgullosos. Entonces, estos valores pueden ser un enlace para los colaboradores. Otro nivel que pueden agregar es, por ejemplo, la flexibilidad en horarios, la flexibilidad de tipos de contrato, la flexibilidad en prestaciones. Hay muchos elementos que apoyan a estas empresas tradicionales a poder empezarse a mover a un modelo flexible y que actualmente en México en particular es lo que más se observa. Sin embargo, el mundo, al observar hacia afuera, ya estamos viendo una cuarta transformación industrial en donde el capitalismo sigue siendo el foco, sigue siendo lo más importante. Sin embargo, la conciencia sale a la luz. La conciencia llega a decirnos, a ver, ¿qué estás haciendo? Porque en todo lo vemos, el mundo nos necesita conscientes, obviamente el trabajo nos necesita conscientes. Eso significa que el punto de éxito para la empresa sigue siendo el obtener ganancias, el tener el revenue, el tener, obviamente, el ser rentable. Sin embargo, no debes dejar al lado esta conciencia. Entonces tenemos como esa gama, toda esa serie de distintas intersecciones o distintos elementos en las que una empresa de pequeña a grande se pueden acomodar.
Ese es como el espectro de la situación en la que estamos viviendo ahorita. Ok, entiendo que vamos avanzando, una empresa que lo más básico es preocuparse por su sobrevivencia, preocuparse por el crecimiento económico, el crecimiento en instalaciones, en equipos, y cuando empezamos a ver también un poco lo que afectamos hacia afuera, que entiendo puede ser la ecología, el ambiente externo, los vecinos que tenemos, las comunidades alrededor, nuestros propios, hacia adentro de nosotros, nuestros propios colaboradores, es cuando empezamos ya a hacernos responsables, ¿no? Entramos dentro de esa categoría de, ok, es una empresa que ya se está haciendo responsable de los grupos de interés que está afectando, y cuando damos un paso más allá en lo que nos comentas de una empresa consciente es pues ver esta realidad global ya no solo como no puede existir una empresa que solo se vaya sobre la ganancia, sino que ya también tiene que hacerse responsable, y que también la razón de ser, la filosofía de la empresa esté alineada al beneficio de toda su comunidad. Su comunidad. Y ahorita que comentas eso, ya dijiste algo que me llamó la atención, que tiene que o puede tomar sus propios valores, lo que las define, eso que los fundadores tenían como buenas prácticas, como la parte humana, que cuando a veces crecemos como negocio y se nos olvida la parte humana, ¿no? Y regresar a esa parte de relación uno a uno, que cuando los dueños antiguamente empezaron los negocios, estos negocios que tenemos en México o en el mundo, que ya tienen más de 30 años, pues las historias que dicen son, oye, no, pues el dueño estaba aquí y el dueño te conocía a todos por su nombre, el dueño te ayudaba directamente, ¿no? Esas eran buenas prácticas que ahorita estamos, entiendo, regresando a rescatarlas. Entonces, pues es algo... Sí, fíjate que eso es súper interesante lo que mencionas, porque el propósito de la empresa, que es uno de los elementos de la conciencia, ¿no? El tema del propósito. Y el propósito de la organización no se descubre, ahí está. Solamente lo tenemos inconsciente, no está descubierto o no está consciente. Okay. El propósito no está consciente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en las organizaciones para decirles, a ver, acuérdate, ¿por qué fundaste la empresa? ¿De dónde viene? ¿Qué problema querías resolver? ¿Cuáles son las bases por las que te llevaron a construir esto que tanto tienes? Hay empresas que llevan más de 100 años y que obviamente pues el fundador o la fundadora o quien haya sido, es muy difícil tenerlos cerca. Sin embargo, justamente ahí es donde acudes a los grupos de interés, a la comunidad, al decir, ¿qué pasaría si no estuviera esta empresa, esta organización aquí para ti? Resolviendo lo que te tiene que resolver, qué te dolería, Entonces, el descubrir estos elementos a la misma empresa los hace traer a la conciencia por eso, por lo que quisieron hacer, resolver y tener algo para la comunidad. Entonces, no es encontrar el hilo negro. La conciencia o las empresas conscientes, el capitalismo consciente, no es algo como que, ay, ahora el liderazgo se está moviendo, porque es la realidad, así lo ven muchas empresas. Lo vendemos así. Claro, ¿no? Claro, o sea, es algo nuevo, para nada. Es algo que hemos perdido. Okay. Es algo que siempre estuvo ahí, que a mí en lo particular me apasiona porque trae lo mejor de ti, de tu esencia y de la organización igual. Trae lo mejor, la mejor esencia de la organización la trae a la luz y la trae a generar mucho mejores beneficios, mucho mejor éxito, y está comprobado, o sea, el mundo se está moviendo hacia allá porque el éxito está medido. No es solo un romanticismo o algo muy bonito un concepto bonito que queramos traer. Claro. Sí, hay empresas por ahí que ya están haciendo indicadores en este rubro, hacen consciente con su gente pues estos principios, estos valores que fueron los fundamentales, y ese concepto de reconectar con la razón de ser del negocio a nivel, pues no solo de ganancias, sino todo lo que un negocio representa para una comunidad. Hay empresas que llenan de orgullo a las comunidades, ¿no? Hay personas
que están muy orgullosas de haber hecho su carrera en una organización, cosas que a lo mejor también estamos perdiendo un poco o hemos perdido en estas nuevas generaciones, temas de mercado, temas de competencia, pero entiendo que esta puede ser una buena ventaja, que la gente se identifique y realmente se sienta orgulloso de pertenecer a tu organización. En esta línea, me gustaría conocer si tú has visto qué tipo de empresas, si hay algún rubro de empresas o alguna característica en especial de organizaciones, porque también estamos hablando de organizaciones quizás no lucrativas, pero ¿cuáles son las características, o si has visto tú que hay características que hacen que una empresa pueda ser candidata a llevar de manera más orgánica el proceso de hacerse una empresa consciente? Muy buena pregunta. Y creo que ahorita es como muy, muy popular. Fíjate que hablando de esta gama, la que hablábamos de empresas de tradicionales hasta conscientes, en este sentido, y poniendo como en segundo nivel el ser una microempresa hasta una empresa muy grande, lo que he observado es que el tamaño o la retribución que tienes como empresa actual no tiene nada que ver. Okay, tamaño o ganancia. Exacto, tamaño o ganancia, no es esto es indiferente para el tema de la conciencia. Lo que sí viene a ser muy importante es el tipo de liderazgo con el que cuenta la empresa. Okay. Puede ser una empresa, una microempresa, pero que el liderazgo que tiene actualmente está comprometido con esta conciencia o con este objetivo, con este propósito que tiene la empresa. Entonces, el todos estar enfocados, este enfoque que se cascadea. Okay. Porque según algo bien importante que tenemos y que somos responsables como organización, según una encuesta de Gallup, el 70% de los colaboradores en las empresas afirman que su propósito de vida está determinado por su trabajo. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta esto, nos hace despertar como organización y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque el 70% de las personas que trabajan aquí creen que lo que hacen es lo que tienen que hacer toda su vida. Es el propósito de lo que los mueve a vivir. Entonces, a partir de ese momento, todos deberíamos ser conscientes. Porque es una cifra apabullante, es una cifra que cuando tienes una organización te hace muy responsable de esto. Y creo que como comunidad, como sociedad, nos estamos moviendo hacia allá. O sea, la verdad es que yo sí he visto muchas empresas preocupadas. Si tú eres una empresa preocupada, levanta la mano. Hay muchos elementos, muchas herramientas con las que se pueden iniciar. No necesitas tener una metodología completa para nada. Puedes empezar con ciertos elementos como organización pequeña, mediana o grande, pero sí empieza desde el liderazgo. Okay. El liderazgo es una parte fundamental y un detonador que te puede ayudar a todo lo demás a hacer como una ola y empezar a envolverte en esta conciencia y que jamás, algo bien importante es que el éxito, los indicadores, porque esto me he topado con que a los CEOs, a los CFOs, les preocupa de inmediato. A ver, sí, voy a meter la conciencia y me estás diciendo, muy bonito, pero ¿qué hay de los resultados? ¿Qué pasa con la ganancia? ¿Qué pasa con la nómina que voy a pagar todas las semanas? Entonces, es muy importante saber que esto no está vulnerado y no está para nada peleado con los indicadores, al contrario. Vas a tener indicadores, exacto, es algo que suma y tu indicador va a ser mucho más fuerte, tu indicador va a ser mucho más directo y es más, vas a tener personas tan comprometidas con ese indicador que va a ser más fácil tenerlo. Totalmente, entonces veo que hay dos opciones, ¿no? Hay una, si tienes un liderazgo positivo, un liderazgo que evidentemente está preocupado por las personas, evidentemente le interesa a su comunidad. Si ya lo tiene, o sea, ya está dentro de ese ADN de las personas que conforman la organización, puede ser un buen candidato. Pero lo que comentas también con esta cifra del 70% de las personas o de las empresas están con una
pues ahora sí que alineados o identificados con su propósito a través de lo que se dedican, nos pone en un punto a las empresas crítico donde decimos, oye, si mi operación es una operación que no crea bienestar, que afecta, que enferma a la gente, pues yo mismo, mi impacto en la plantilla que yo tengo, o sea, tengo a 800 personas y yo como negocio no ando bien en esa parte, a lo mejor estamos sacando los números, pero evidentemente la gente aquí está en situaciones de, pues, está rotando, decide ya no estar conmigo, está aquí, pero está en una situación, pues ahora sí, lo he escuchado en otros lados como zombies, nada más viendo el día a día, no le crea bienestar lo que está haciendo, pues entonces realmente sí tienen un gran impacto las empresas. Ahí yo vería que, pues, tienen la oportunidad de sacar primeras iniciativas que sí, y empezando con sus líderes, porque muy seguramente todo esto que acabamos de describir como situaciones o temas negativos que pueden haber en las organizaciones, pues también viene mucho de los liderazgos, viene mucho del líder, viene de la persona que tiene personal a cargo, pues ellos tienen un gran impacto. No vamos a responsabilizarlos porque es algo multifactorial, pero tienen, pues ahora sí que mucha influencia sobre la vivencia de la gente que tienen a su cargo y de las decisiones que toman y cómo afectan a las comunidades que están a su alrededor. Entonces, bajo esta línea, ¿cómo podemos empezar? O sea, si yo quisiera, a lo mejor todavía no voy a buscar el llegar hasta una empresa consciente, voy a empezar con mis primeros pasos. ¿Qué tendrían que estar midiendo las organizaciones que quieran entrarle a mejorar? A mejorar como organización, ya sea para una empresa flexible, una empresa responsable, una empresa consciente. ¿Cuál sería el primer paso que tendríamos que medir hacia dentro de la organización para decir, bueno, pues aquí ya puedo empezar a diagnosticar cómo estoy y de ahí hacia dónde o cuántos pasos puedo dar? Es que entiendo que no es algo como no es una escalera, sino son elementos que se van sumando a la organización y que se van haciendo como parte de una cultura. Pero antes de empezar a sumar elementos ¿qué tenemos que medir hacia adentro? Mira, pues existe toda una metodología, ¿verdad? Pero a fines prácticos, así como si yo el día de hoy soy una empresa que quiero empezar a medir cómo estoy, mi recomendación sería: observa el compromiso de tu gente. Okay. ¿Qué tan comprometidos o comprometidas estamos o están con tu empresa? En el sentido de saber, tal cual, pregúntales. Ve caminando por los pasillos y pregúntales, ¿cuál es la misión que tenemos aquí en esta empresa? ¿Sabes qué queremos hacer diferente hacia la comunidad nosotros como empresa? Así, sin tener que buscar en la página principal, simplemente el observar el compromiso que tienen. ¿Por qué? Porque este es un indicador básico para saber la contribución que siente la persona hacia la empresa, o sea, el vínculo que sientes, que a final de cuentas sí es afectivo, pero más de responsabilidad de lo que hago yo con mi trabajo hacia lo que estoy generando hacia la empresa y hacia el mundo. Entonces, si yo me siento satisfecha por lo que estoy haciendo al día de hoy, como organización yo debería estar segura de, oye, entonces lo que yo le estoy brindando a esta persona cumple los básicos y un poco más. Cumple las necesidades básicas y un poco más. Sin embargo, si tú llegas y le preguntas y la persona te dice, pues no tengo idea. Otra pregunta clave que yo también he observado es, ¿cuál es tu trabajo? Así tal cual. Preguntarle a una persona, ¿cuál es tu trabajo? Si la persona te responde, por ejemplo, si es alguien de mercadotecnia, no, pues hacer los anuncios de la empresa. Si eso te responde, ponte muy triste. Okay. O para las antenas. Exacto, para las antenas, preocúpate un poco. Y esto significa algo. O sea, las palabras no son inocentes, la respuesta de la gente no es inocente. Es, ¿qué estás haciendo tú para que esta persona sienta que está impactando? No solo está haciendo el anuncio, está cambiando lo que sea que esté cambiando. ¿Qué diferencia hay? Pero lo voy a poner como statement más bien. Ajá. Hay una diferencia muy grande entre lo que una persona
siente que hace a diferencia de para qué trabaja, ¿ok? Entonces, imagínate, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico de una persona que trabaja en Hershey's, por ejemplo. Una persona que trabaja en la planta de Hershey's. Ay, perdón, no sé si puedo decir marca, pero una planta de una chocolatera. Que nos patrocinen más tarde, eso no pasa nada. Pero llega el colaborador, llega el operador, y tú le preguntas tal cual, oye, ¿qué es lo que haces? No, pues arreglo la máquina que hace las envolturas de los chocolates. La transformación de esta pregunta, si fuera una empresa consciente, sería: hago felices a los niños, hago felices a las personas, hago que sus endorfinas suban. ¿Por qué? Porque cada vez que comen un chocolate, la endorfina sube y los puedo llegar a hacer felices. Entonces, ese hace lo mismo, le estoy pagando lo mismo. Solamente que la respuesta de esa persona, el sentimiento que tiene hacia esa respuesta es muy diferente. Y creo que ahí está la clave, ahí está la base. Totalmente, es más allá que sepan, o sea, no es un tema de que sepan la descripción de puesto, sino que ellos tengan la conciencia del impacto de lo que la aportación que hacen, no solo a la organización, sino a la comunidad, a ese grupo de interés que son sus clientes, ¿no? O sea, todos tenemos clientes y al final entiendo que algo que podemos medir es, esta medición va un poco, entiendo, al detalle fino, aspiracional de la gente, y es muy cualitativa, por lo que estoy entendiendo, es una medición cualitativa que se tiene que hacer tomando en cuenta o a lo mejor darse la oportunidad de tener una conversación uno a uno con cada uno de los colaboradores que tienen, ¿no? O con un grupo muestra que me dé esa información. Porque pensaríamos, y yo pues también, o sea, como normalmente llevamos los procesos o tradicionalmente los llevamos en las áreas de recursos humanos, que queremos medir, somos nos hemos hecho muy eficientes en sacar encuestas de clima, en sacar diferentes instrumentos o herramientas que puedan hacer medir todos estos factores, pero bajo lo que me comentas, creo que vale mucho la pena el hablar y realmente tener la sensibilidad de cómo me está diciendo las cosas, qué me está compartiendo. Dijiste un factor específico que es la identificación que tiene la persona con su organización, y al final eso a veces lo queremos medir con el tiempo que las personas pasan en la empresa. O sea, con el tiempo que las personas, si trabajan horas extras gratis, están muy identificados. Así queremos medirlo, ¿no? Así creemos que es el grado de sacrificio que la gente hace conmigo. Esa es mi medición, o la medición tradicional del compromiso de la gente. Entonces, aquí lo que me presentas o lo que compartes es cambiar un poco esta perspectiva y decir, no es un tema de el grado de sacrificio, ¿no? La identificación no es el grado de sacrificio, sino la conciencia que tiene de lo importante que es lo que hace. Entonces, aquí quisiera hacer una pequeña intervención, porque sí, efectivamente esa es la sensibilidad que te va a dar. Pero el indicador cuantitativo está en el compromiso, cambiando ciertos factores del compromiso. O sea, imagínate en una encuesta de clima organizacional, en la parte de compromiso, tú no solamente le pones cuántas horas dedicas al trabajo, le pones qué tan identificado te sientes con el tal cual. Y eso se mide, eso sí vas a tener el indicador. También le puedes poner qué tan equilibrado sientes tu trabajo en cuestión a tu demanda laboral. O sea, hay ciertas preguntas que Gallup ahí para mí es una referencia. Una excelente referencia que claro, te puede ayudar a hacer un indicador cuantitativo sobre el compromiso. Y algo que me gustaría aclarar es que ya en la metodología del capitalismo consciente, todo se mide muy específico. O sea, todos los indicadores son y te llevan a decir que la transformación hacia el capitalismo consciente está siendo exitosa o no. ¿Por qué? Porque
tiene muchos elementos, lo que te platicaba, tiene muchos elementos, pero lo principal es el propósito como empresa, y todas tus estrategias hacia todos tus grupos de interés deben estar ligadas hacia esa conciencia. Por lo tanto, cada grupo de interés debe tener un indicador. Cada medición de éxito sobre el propósito debe tener un indicador, que viene siendo iguales que los que tienes ahorita. Igual que es qué tanta audiencia, qué tanto ganancia cuantitativa tengo, qué tanto está siendo replicada mi marca, que todos los mismos indicadores se conservan, pero el ecosistema es el que cambia. Entonces, el voltear a ver el ecosistema, el exacto, voltear a ver todo ese tema. Sí. Sí, entonces son 2 puntos. Uno es el inicio de esta transformación. Es una medición que puede apoyarse de las herramientas tradicionales que tenemos en las organizaciones, en clima, en bienestar y demás. Podemos nosotros también darnos la oportunidad, o los líderes que se den la oportunidad de hacer un poco más este sondeo con la gente, escucharlos, ver también cosas, creo yo, que son pues muy evidentes. O sea, si tengo altas rotaciones, si la encuesta de clima definitivamente sale muy mal, o hay factores específicos que paran las antenas, ¿no?, que salen en rojo, pues también atenderlos, ¿no? Y si queremos ya brincar, o ya el punto, el nivel pro, si queremos ya realmente estar dentro de la categoría de una empresa, ya sea responsable, ya sea consciente, ahí sí definitivamente tendríamos que utilizar los indicadores que nos dan las metodologías per se. Sí, o sea, cada metodología tiene. Eso es, pues bueno, lo que hemos visto en empresas, lo que hemos visto en la industria, pero me gustaría que nos compartieras, Ruth, tú, cómo personalmente te ha tocado vivir, ya sea como colaboradores, ya sea como consultores, proveedores, pues somos un ecosistema, ¿no? Pero tú, Ruth Cuellar, específicamente, ¿cómo ha vivido estas empresas que te ha aportado a ti el vivir en esquemas flexibles, responsables, dentro de una organización? Muchas gracias, Edgar. Fíjate que me ha tocado de todo. Como mamá de 2 niños y como mujer, es siempre una batalla el estar tratando de luchar y tratando de cumplir ese éxito o esa meta que tienes a nivel profesional. ¿Por qué? Porque en todo momento estás balanceando tu éxito de ser mamá y tu éxito profesionista, que alguna vez te contaste que tenías que cumplir, ¿no? Entonces, alguna vez yo me conté que tenía que ser directora nacional de no sé qué cosa, ¿no? Sí, entonces, todo el tiempo estás con esa, pues, peleando, ¿no? Es una lucha interna. A mí, en lo personal, me tocó estar varios años en una decisión, porque yo tenía un jefe y un equipo que me permitía la flexibilidad laboral. Sin embargo, esta flexibilidad implicaba que yo no podía crecer en ese momento. Pero en el momento en el que estaba del crecimiento de mis hijos, yo decidía mantenerme en esa posición y sacrificar o ese crecimiento, toparlo en ese momento por la flexibilidad que se me estaba ofreciendo. Y estuve súper bien. ¿Por qué? Porque me sentía tranquila. Aquí, cuando lo trasladamos a la organización, yo me sentía responsable al 1000%. O sea, mi responsabilidad en ese momento estaba en el nivel más alto, porque aún y cuando no me pagaran lo que yo creía que me debían de pagar, me estaban dando esta flexibilidad. Entonces, yo hacía lo que fuera, o sea, trabajaba lo que tenía que trabajar. Aparte me encanta trabajar, o sea, la verdad es que no es como que un tema así, me encanta, pero lo disfrutaba, o sea, decía, oye, hay que hacer esto, vamos, dale, y para adelante, y vamos a cumplir, siempre excedía las expectativas. ¿Por qué? Porque me sentía emocionalmente vinculada a esta responsabilidad que en ese momento mis líderes y el equipo estaban teniendo conmigo, de decir,
damos esta flexibilidad para que tú puedas cumplir con tu rol de mamá como tú quieres. Apostamos por ti sobre otros, porque sabemos que hasta en menos tiempo o con ciertas restricciones, tú vas a ser el líder que necesitamos, tú vas a cumplir lo que necesitamos. Entonces hubo esa posibilidad y te la atribuyeron, y tú también estabas, entiendo, contenta con esa función, ¿no? O sea, era un salario emocional definitivo, ¿no? Exacto. Entonces ese voto de confianza para mí en ese momento era perfecto, y así estuve varios años. Hubo un momento en el que se me presentó una promoción, y platicándolo con mi esposo, obviamente una decisión familiar, digo, vamos adelante. Y todo cambia, porque ya no hay flexibilidad, ya no hay... pues la verdad sí cambié el 100% mis roles, o sea, sí fui muy exitosa porque cumplí y sobrepasé las expectativas y demás, pero no estaba siendo la mamá que yo quería ser. Claro. Entonces empecé a hacer este desequilibrio con el que no estoy conforme, con el que no estoy a gusto, y ahí fue cuando me pregunté a mí misma, a ver, ¿qué quieres? ¿Quién te contó este cuento que tienes que estar acá haciendo hasta lo que no? Entonces yo me encanta desaprender, es un reto que me pongo todos los días, y en ese momento esa historia que me conté me la volví a contar y dije, a ver, no, esa historia te la contaste hace muchos años, ya no existe, y decidí renunciar a ese trabajo. Poniendo esta consultoría, empezando con todo el tema de la independencia. Ha sido difícil, ha sido con miedo, pero me ha dado muchas herramientas para ayudar a las empresas a estos pequeños pasos que tienen que dar. Y poder, te comparto, también tenemos una empresa familiar, y también poder apoyar en la empresa y decir, a ver, tenemos que poner las dos perspectivas, porque muchas veces tú como colaborador, o sea, yo cuando era ese colaborador decía, ¿por qué no me das flexibilidad? O sea, claro, ¿qué te cuesta? Si yo hago súper bien mi trabajo y yo te puedo dar todo y mañana me quedo, o sea, se te hace fácil. Como colaborador tú dices, a ver, empresa, está siendo bien gacho, bien mala persona, no eres buen líder porque no me das pero te pones del lado organizacional. Ya cuando tú eres el patrón. Cuando eres el patrón y dices, a ver, no es porque no seas una persona que das buenos resultados. No es porque no te dé mi voto de confianza. Este perfil y este puesto en este momento no es candidato o candidata para que yo te pueda dar esta flexibilidad. Entonces, cuando estás en esta posición y pues ves las dos perspectivas, estás como empresa, estás como colaborador te frustras porque no te dan la flexibilidad, sin embargo es una responsabilidad compartida, es de la responsabilidad de la organización hacerle ver al colaborador de yo en esta posición, en este momento no te puedo dar esta flexibilidad, si estuvieras acá o busca otra posición, adelante, ¿me explico? O sea, es como una apertura, transparencia que no existe tan fácil, ¿no? Y que para la organización es difícil, porque tú como organización a veces no tienes ni los perfiles de puesto hechos. Okay, claro. A veces no tienes los indicadores de desempeño hechos. Entonces, si no tienes estos elementos básicos que te forman una estructura, que te forman como un mapeo de qué posiciones sí y qué posiciones no, y clarificarlo desde un principio, entonces sí es una responsabilidad compartida, porque el proceso que sucedería o que yo recomendaría a partir de que tú decidas ser una empresa de inicio responsable y luego consciente, es, bueno, yo tengo 20 puestos en mi organización. De estos 20 puestos, estos 14 son candidatos a flexibilidad, pero ¿qué tipo de flexibilidad? Hay muchos tipos de flexibilidades y como te digo, hay perfiles de personas. Yo tengo una persona que forma parte de mi vida y que es el peor para trabajar de home office. Toda la pandemia no pudo trabajar de home office. O sea, esta persona necesita ir a su oficina, cambiarse, ir a su oficina para ser productivo, productiva. Así sucede. Yo, en lo personal, soy la más productiva en mi casa.
tengo mi escritorio, tengo mis cosas, yo formé perfecto mi formato y me encanta y soy súper productiva en mi casa. Pero hay tantos elementos que se tienen que tomar en cuenta que no hay una fórmula planita que te pueda decir, haz tu empresa flexible. Entiendo que esa complejidad, tomo la idea, el migrar o empezarse a mover a estos modelos son varios dependes, o sea, depende de la empresa, dependen de los liderazgos, dependen de los tipos de puestos que tenemos en la organización, y esta medición, o sea, que es muy particular de cada organización, con sus particularidades, ya que lo mides, puedes hacer un diseño o una serie de políticas, una serie de acciones que sí beneficien a quienes pueden ser beneficiados y quizá compenses a otros que no tienen esa posibilidad ¿no? Que las operaciones per se no le permiten. Entonces, me quedo con la reflexión de no quedarnos con estos avances, o sea, no paralizarnos porque no puedo unificarlo, sino que tiene que ser algo muy bien estudiado y que sí se dé en la medida en la que la misma operación tenga la posibilidad de hacerlo, y si tiene que empezar a migrar a hacer ciertos cambios, que los vaya haciendo para así poder acceder a beneficios. Que la empresa tiene que conciliar muchos temas, la organización, pensando que también las personas están en ese juicio todos los días, tomando tu ejemplo, pues estoy poniendo también sobre la balanza todo lo que tú me estás pidiendo, todo lo que tú me estás demandando como negocio, versus lo que estoy ganando, versus lo que yo quiero hacer de mi vida, versus todas esas variables también la gente lo está midiendo, ¿no? Hace poco estaba hablando con un colega, dueño de negocio que viene y está abriendo una operación aquí en Monterrey, y él me comentaba, oye, ¿por qué consideras que la gente está rotando mucho, ¿no? O sea, ¿por qué consideras que se mueven tanto? Y pues es eso, ¿no? Es esa dinámica en la cabeza de todos nuestros colaboradores, en la dinámica que está ocurriendo en la empresa, que estamos buscando todos las mejores condiciones. El colaborador busca sus mejores condiciones como persona y para su familia, y la organización también busca las mejores condiciones, las más favorecedoras para ellos. Entonces, la idea es conciliar y que las dos partes tengan el conocimiento o la sensibilidad de lo que el otro está buscando, ¿no? Ahorita hablábamos de indicadores, decir, bueno, yo conozco el indicador de aportación que tengo para este negocio que es mi puesto, y también soy consciente de la aportación que estoy haciendo. Si yo hago bien las cosas, voy a impactar de esta manera. Esa es la parte que la organización quiere que conozca su colaborador. También tenemos, o las organizaciones, como hablábamos hace unos momentos, tenemos que saber cuál es la necesidad específica de nuestros colaboradores, de nuestros líderes, inclusive, pues también ellos, a veces les cargamos la mano todos ellos, ¿no? Pero nuestros líderes también necesitan estar bien para poder transmitir ese bienestar a nuestros colaboradores. Este último punto, ¿cuáles son los beneficios más contundentes, que son más visibles de empezar a migrar en estos niveles, ¿no? De pasar a una empresa tradicional que no voltea a ver a los grupos de interés, sino simplemente la ganancia, la búsqueda de la sobrevivencia? ¿Qué beneficio le trae brincar al nivel de ser una empresa responsable, socialmente responsable? No el tema del distintivo, sino el concepto per se. ¿Y qué beneficio les da brincar hasta un modelo organizacional consciente, que ya tiene que ver con su filosofía, que ya tiene que ver con su propósito de negocio y los diferentes grupos de interés? Pero que digamos que tienes que hacerlo porque esta va a ser tu retribución. Ahí está comprobado que una retribución inmediata sería el aumento de sus indicadores base de la empresa. Pero no me quiero ver tan organizacional. Okay. Ese es uno. Como empresarios, como dueños de negocio, ahorita los que nos estén viendo, es el más importante, ¿no? El que vas a tomar como más importante. Sin embargo, como apasionada de las personas, como RH, yo te diría que es
vas a ser mucho más atractivo a la empresa como para las nuevas generaciones. Está comprobado que las generaciones de los millennials, que son ahorita los que están en etapa más organizacional, y los que vienen de la generación Z, prefieren trabajar en una organización consciente ganando menos que en una organización tradicional. Como está medido como generación, entonces serías atractivo, o sea, tu organización sería atractiva mucho más para estas generaciones. Se le llama, tiene un nombre, es como una... employee branding. Distintivo milenario, porque milenario por los millennials. Wow. Entonces, pero creo que es una de las ventajas mucho más grandes a niveles de indicador, porque son inmediatos. O sea, no nada más es como te decía, el romantizar, el tener un liderazgo de cierto tipo. No, es la transformación en la vivencia, en el todos los días, en el resultado, en lo que se obtiene como organización todos los días. Eso es lo más importante. Tú vas a ser más atractiva como organización. El nivel de compromiso de la gente aumenta muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que por lo general la generación millennial tiende a ser como rotativa en sus puestos, pero tú vas a ser de las que más tiempo ocupen dentro de la posición que necesiten ocupar. O sea, si esta persona va a estar ahí 4 años porque ese es su media de rotación. Exacto, su media de aprendizaje de esa posición, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque tú eres atractivo como organización para ellos. Ese sería uno de los indicadores principales. Hay ya empresas que han estado como trabajando con esta metodología desde hace años y son palpables estas diferencias. O sea, una de ellas es Southwest Airlines, esta aerolínea que tiene como propósito dar libertad para volar. Ellos lo declararon así, creo que en 2018. Entonces, lo primero que ocurrió es que pues toda la gente ya tenía acceso a volar. No es cierto, no fue en 2018, fue 2008. No, sí, creo que era en un momento, no me acuerdo de los años, discúlpenme, pero soy súper mala para las fechas, pero fue en un momento en donde no era todavía los vuelos económicos no eran tan comunes. Okay. Entonces Southwest Airlines inicia como pionero en este sentido y mucha gente empieza a tener acceso a volar. Okay. Obviamente empiezan a tener muchísimas atracción de personas. Y luego llega la pandemia. Una de las ventajas o de los cuando yo platico sobre la metodología de la conciencia es que las decisiones como organización se vuelven más fáciles. Y no porque tengas menos y no porque tengan menos elementos, sino porque tienes un camino muy marcado. Entonces, Southwest Airlines como objetivo, como propósito, tiene dar libertad para volar. Entonces llega la pandemia y dicen, vamos a cobrar por las maletas. Todas las aerolíneas cobran por las maletas. Southwest Airlines llega y dice, tendríamos una ganancia de $3.7 millones si en este momento empezamos a cobrar por las maletas. Entonces Southwest Airlines las agarra, los directivos, el equipo directivo lo agarra y dice, si nosotros hacemos lo que todos están haciendo, vamos a incumplir con nuestro propósito. Porque ya no le estamos dando, exacto, se contrapone con el propósito. Vamos a seguir con nuestro propósito y esta decisión para mí es fácil porque sigo con mi propósito. Entonces, no apostamos a no cobrar por las maletas. Lo que tuvieron es que su retribución fue de $6.2 millones porque la gente los prefirió ante todos los demás. Exactamente. Okay. Entonces, así hay muchos ejemplos, hay varias empresas, pero lo que te puedo decir es que en los indicadores, a veces cuando hablamos de recursos humanos, y esa fue una de las razones por las que yo estudié una maestría en estrategia, es porque te dicen que
Es el lado soft. Son cosas que no están relacionadas, ¿no? Están empatadas. La gente y los resultados Exacto, no están empatados, o sea, entonces todos los proyectos pues son bonitos, son de la gente. A ver, entonces esta maestría, yo por eso estudié esa maestría, entonces es lo mismo que me pasa con esta metodología. No es van de la mano, va de la mano el alinear el propósito, el alinear los elementos conscientes con el éxito de la empresa. Van de la mano y siempre irán. Es un proyecto de vida, más bien es un proyecto de la empresa y bueno, que es algo que como mundo creo que vamos hacia allá. Excelente. Muchas gracias, Ruth. Gracias por la intervención y por ahí vamos a tener los datos de Ruth por si quieren también hacerle preguntas sobre este tema de negocios conscientes, de cómo moverse, la flexibilidad y pues bueno, estamos en este esquema de podcast para seguir apoyando a los líderes, seguir apoyando a las organizaciones, temas de recursos humanos y pues a los dueños de negocio. Muchas gracias.